Imagina ese momento en que el sol de Madrid cae implacable sobre el asfalto. ¿Y tú? Con los brazos aún enyesados y las heridas quirúrgicas apenas cerradas. Llegas a lo que creías que era tu hogar. Ahí estaban mis pertenencias. Metidas en bolsas de basura. Esparcidas por el césped como si fueran desechos sin valor. Mi familia esperaba en el umbral. Con los brazos cruzados. Sin una sola palabra de preocupación. Solo frialdad. Nos estás costando demasiado. Vete. Dijeron. Como si yo fuera un gasto más en la lista de la compra. Ese instante me golpeó como un puñetazo en el estómago, la sangre no siempre une. Y a veces. Los que deberían amarte son los que te destrozan sin remordimientos. Me llamo María López. Y a mis 34 años. Pensaba que tenía la vida encarrilada como supervisora de obras en una de las mayores constructoras de Madrid. Ganaba bien. Muy bien. Pero hace 6 meses. Cuando las cañerías de mi apartamento en Chamberí reventaron e inundaron 2 pisos. Tomé lo que creí una decisión temporal, volver con mis padres mientras duraban las reformas. Solo 3 meses. Como mucho. Me dije. Cargando cajas en mi antigua habitación de infancia. Mamá sonrió entonces. Dándome una palmadita en el hombro como si aún fuera una niña. La familia se ayuda. ¿Hija? Si hubiera visto el brillo calculador en sus ojos. Quizás habría huido antes. Desde el primer día. Me convertí en el sustento de la casa. Empezó con cosas pequeñas, la compra aquí. La luz allá. Ya que estás viviendo aquí. Decía papá. Deslizando la factura de Endesa por la mesa de la cocina. Luego vino el paquete de Internet Premium que necesitaba para mis videoconferencias con los equipos de obra. El agua. El gas. En un mes. Pagaba todo. Mientras sus pensiones se evaporaban en inversiones misteriosas. Mi hermano mayor. Antonio. Vivía a 10 minutos con su mujer Elena y sus 2 hijos pequeños. Pero. De alguna forma. Cada fin de semana y a veces entre semana. Me despertaba con mi sobrino Pablo de 8 años y mi sobrina Lucía de 6 saltando en mi cama. Tía María. Mamá dice que nos cuidas hoy. Sin preguntar. Sin aviso. Solo suposiciones. Tengo inspecciones en la obra. Protestaba Antonio. Que ya salía por la puerta con su maletín. Pero trabajas desde casa a veces. ¿No? Llévatelos. Serán buenos. Elena lanzaba besos al aire. Papá y mamá necesitan tiempo para adultos. ¿Lo entiendes? ¿Verdad? No lo entendía. Entendía que Elena no trabajaba desde que nació Pablo. Alegando que ser madre a tiempo completo era su labor. Pero necesitaba descansos constantes de esa labor. Y yo era la niñera gratis. La casa se sentía distinta conmigo allí. Más pesada. No de calidez. Sino de expectativas asfixiantes. Cada mañana. Mamá rondaba la cafetera. Mencionando algún gasto nuevo, el tejado necesitaba arreglos. Los medicamentos de papá no cubrían todo el copago. El coche de Antonio había fallado otra vez. ¿Puedes ayudar solo esta vez? Nunca era solo una vez. Yo me sentaba ante el portátil. Gestionando presupuestos millonarios para construcciones en la Castellana. Mientras Lucía pintarrajeaba mis planos arquitectónicos y Pablo me bombardeaba con preguntas sobre grúas. Mi oficina en un rincón de mi habitación adolescente se convirtió en una guardería. Mi sueldo. En el fondo familiar. Ganas tanto dinero. Decía Elena con resentimiento mal disimulado. No es como si tuvieras hijos en los que gastarlo. El dardo siempre dolía.
Como si ser soltera y sin niños a los 34 significara que existía solo para financiar las elecciones ajenas. Nunca daban las gracias. Ni una vez. Cuando transfería dinero para el dentista de mamá o las recetas de papá. Solo asentían. Como si fuera lo esperado. Cuando cancelaba cenas con clientes para cuidar a los niños. Elena mandaba mensajes quejándose si no habían comido exactamente lo planeado. Pero me repetía que era temporal. 3 semanas más hasta que el apartamento estuviera listo. 2 semanas. Una. Era la buena hija. La hermana fiable. La exitosa que lo aguantaba todo. Ahora. Desde la cama del hospital con la morfina atenuando más que el dolor físico. Veo lo que entonces ignoraba, no era familia para ellos. Era un cajero automático con pulso. Una comodidad. Un recurso a exprimir. El accidente lo cambió todo. Me mostró mi valor real para ellos, no en euros. Sino en la ausencia total de humanidad cuando más lo necesitaba. Aquella mañana. Salí de casa a las 5:30 para evitar el tráfico de la M30. Rumbo a una inspección en las obras de Valdebebas. El café en el termo aún humeaba cuando el camión se saltó el semáforo en rojo. Me contaron después que mi coche dio 3 vueltas. Que tardaron 40 minutos en sacarme con las mandíbulas de la vida. Que mi corazón se paró 2 veces en la ambulancia. Solo recuerdo el estruendo, metal chirriando contra hormigón. Cristales estallando en 1000 pedazos. Y luego. Nada. Desperté 3 días después en el Hospital Gregorio Marañón. Con máquinas pitando a mi alrededor como una sinfonía macabra. Mi brazo izquierdo inmovilizado. Con pines y fijadores externos que parecían instrumentos de tortura medieval. Las costillas vendadas. Cada respiración un recordatorio de las 4 rotas. Una línea de grapas cruzaba mi abdomen donde habían detenido la hemorragia interna. La enfermera. Una mujer amable llamada Carmen. Me tomó la mano cuando pedí mi teléfono. Cariño. Has pasado por un trauma. Ve despacio. Pero necesitaba que supieran que estaba bien. Mi familia debía estar muerta de preocupación. Con dedos temblorosos. Escribí en el grupo familiar, estoy despierta. Tuve un accidente. Pero estaré bien. Habitación 4B en Gregorio Marañón. El mensaje se marcó como leído en minutos. Los 4, mamá. Papá. Antonio. Elena. Esperé. Pasó 1 hora. Luego 2. Carmen me trajo hielo picado y miradas compasivas. Finalmente. Vibró el teléfono. Elena, gracias a Dios estás viva. Pero en serio. Ibas a cuidar a los niños el sábado. Ahora tengo que cancelar la cata de vinos. Miré la pantalla. Convencida de que la morfina me hacía alucinar. Pero no. Ahí estaba, mi experiencia cercana a la muerte había fastidiado sus planes de fin de semana. Mamá escribió después, el seguro lo cubre todo. ¿Verdad? No podemos permitirnos facturas extras ahora. No, ¿cómo estás? No vamos a verte. Solo preocupación por el dinero. Mi dinero. Papá, llama a tu trabajo. No querrás perderlo por estar tanto tiempo fuera. Antonio, Elena está muy estresada por lo del sábado. ¿Puedes arreglar algo desde el hospital? ¿Habrá servicios de niñeras o algo? Dejé el teléfono. El pecho oprimido por algo que no eran las costillas rotas. Carmen debió ver mi expresión. Porque ajustó las sábanas en silencio y murmuró, a veces el trauma nos enseña quiénes son las personas de verdad. Los días siguientes se difuminaron, cirugías para reparar el brazo. Fisioterapia que parecía tortura. Trabajadores sociales planeando el alta. Y en medio. Mi teléfono en silencio salvo por quejas.
Elena mandaba mensajes constantes. Pero nunca sobre mí, los niños tenían una función escolar que me perdería. La niñera cobraba demasiado. ¿Podía transferir dinero para el depósito del campamento de verano desde la cama? Mamá envió un solo mensaje sobre visitas: el parking del hospital cuesta 20 euros. Un robo. Te vemos cuando vuelvas a casa. 20 euros. La mujer a la que había dado miles no podía gastar 20 para verme después de casi morir. En el quinto día. Durante las discusiones sobre cirugías. Descubrí algo que luego sería munición: era la única en mi seguro médico premium del trabajo. Les había añadido como dependientes años atrás. Cuando papá se jubiló y mamá se quejaba de las lagunas en la seguridad social. Pagaba 1.500 euros al mes para cubrirnos a los 5. Tienes suerte, dijo la coordinadora de facturación. Un trauma así arruinaría a cualquiera sin buen seguro. ¿Suerte? Pensé en esa palabra mientras yacía sola en la habitación estéril, viendo familias de otros pacientes entrar con flores, globos, lágrimas de alivio. El hombre de al lado, con una cirugía menor, tenía un flujo constante de visitas. Yo tenía Netflix y las revisiones ocasionales de Carmen. Mi jefe de la constructora envió una cesta de frutas. Mi asistente trajo una tarjeta firmada por todo el equipo de obra. Incluso el cliente del proyecto de Valdebebas mandó flores con una nota: concéntrate en curarte. El proyecto espera. Extraños y colegas mostraban más cariño que los que compartían mi sangre. En el séptimo día, mientras la terapeuta ocupacional me enseñaba a vestirme con un brazo funcional, algo se rompió en mí que no tenía que ver con el accidente, la parte que creía que familia significaba algo, que confundía obligación con amor. Lo estás haciendo genial, dijo la terapeuta mientras luchaba con un botón. ¿Hay alguien en casa que te ayude al alta? Pensé en mamá. Papá. Antonio. Todos capaces de ayudar. Luego en sus mensajes. Su ausencia. Su excusa de 20 euros. No. Dije. Y por primera vez no dolió admitirlo. No hay nadie. Tumbada en esa cama con nada más que tiempo. Los recuerdos surgieron como escombros tras una tormenta. Cada uno afilado para cortar la niebla de la morfina. Hace 2 años. El coche de Antonio se averió: cambio de transmisión. Me llamó llorando, diciendo que los niños necesitaban ir al cole, que su crédito estaba hundido y no tenían ahorros. 3.800 euros. Los transferí en 1 hora. Cuando mi propio coche necesitó frenos 3 meses después. Pedí prestado el suyo solo un día mientras el mío estaba en el taller. ¡Ay! María. No es conveniente. No puedes alquilar uno. Los recuerdos seguían, implacables como los pitidos de los monitores. La medicación cardíaca de papá el año pasado, la seguridad social cubría la mayoría. Pero los copagos sumaban 250 euros mensuales. Configuré transferencias automáticas de mi cuenta. Cuando mencioné que estaba estresada por una presentación laboral que decidiría un ascenso, respondió: al menos tienes trabajo. Deja de quejarte. El conducto radicular de mamá, 2.500 euros porque fue a un especialista fuera de red que prometía trabajo sin dolor. ¿Me abrazó cuando pagué? El primer afecto genuino en meses. 2 semanas después. Cuando pedí que me recogiera en el aeropuerto tras un viaje de negocios. Dijo: existen los taxis por algo. María. Tengo mi club de lectura. ¿La casa? Dios. ¿La casa? Cuando su hipoteca se hundió en 2020 por la crisis. ¿Quién la refinanció a mi nombre con mi crédito? ¿Quién pagó los 12.000 euros para evitar el desahucio? Solo hasta que nos recuperemos. Prometieron. Pero 6 meses después. Se fueron de crucero por las Canarias.
Necesitábamos algo que esperar. Justificó mamá cuando vi las fotos en Facebook. Recordé la cena de ascenso. El mayor momento de mi carrera, la más joven supervisora senior en la historia de la empresa. Reservé una sala privada en un asador de sol. Invité a toda la familia. Elena llegó 1 hora tarde, quejándose de que el sitio era demasiado pijo para los niños. Mamá pasó la cena contando al camarero los logros de Elena como madre. Papá se fue pronto para ver un partido. Nadie dijo felicidades. Pero lo que más dolía era recordar mi mudanza. Al comprar mi apartamento. Contraté mudanzas. Pero necesitaba ayuda con los toques personales, montar. Organizar. Hacer que se sintiera hogar. Antonio prometió venir pero canceló a última hora. Pablo tenía una cita de juegos olvidada. Mamá dijo que le dolía la espalda. Papá alegó no entender por qué necesitaba ayuda si pagaba profesionales. Sin embargo, cuando Elena se mudó a su casa más grande, tomé 3 días libres. Pinté las paredes del nursery. Monté muebles. Organicé la cocina entera. Cuando mamá quiso redecorar, pasé fines de semana en rastros con ella, cargando espejos y marcos pesados que debía tener. El patrón era claro ahora. Desplegado como planos que había estado demasiado cerca para leer. Cada cumpleaños. Celebraban el mío con una tarta de Mercadona y regalos que parecían ocurrencias, velas. Sets de baño genéricos. Cosas de estanterías de farmacia. Pero para el de Elena. Mamá planeaba fiestas elaboradas. Para el de papá. Equipo de golf caro aparecía. Lo justificaba, era soltera. No necesitaba mucho. Era la estable con todo en orden. Excepto que no era estable. Me ahogaba en sus expectativas mientras ansiaba reciprocidad básica. Carmen entró durante uno de esos espirales de memoria. Me encontró llorando. No por dolor físico, sino por el peso del Ariel Saschen. Duele. Dijo suavemente, comprobando el gotero. Cuando lo ves todo claro. ¿Cómo no lo noté? Susurré. Porque eres una dadora. Respondió simple. ¿Y ellos? Tomadores. Los dadores no llevan cuentas hasta que algo les obliga a mirar los libros. Tenía razón. Nunca había sumado. Nunca calculado. Pero ahora. Confinada en esa cama con nada que hacer más que pensar. La calculadora mental no paraba, miles y miles de euros. Cientos de horas. Innumerables momentos donde los elegí. Y ellos se eligieron a sí mismos. Lo peor, lo habría dado todo libremente. Con alegría. Si solo una vez hubieran aparecido por mí cuando no les convenía. Si hubieran tratado mi crisis con una fracción de la urgencia que yo mostré por las suyas. Mi teléfono vibró. Elena otra vez, los niños preguntan por tía María. ¿Puedes FaceTime para que dejen de molestarme? Volteé el teléfono. Incluso ahora. Con yo aquí sujeta por acero quirúrgico y suturas. Solo valía por lo que podía dar, entretenimiento para los niños para que Elena tuviera paz. Ahí tomé mi primera decisión. Pequeña pero monumental, los bloqueé en redes sociales. No lo notarían. Claro, nunca miraban mis posts. Pero no quería que vieran mi recuperación. Mi progreso. Mi vida. Habían perdido ese privilegio al elegir 20 euros de parking sobre verme rota y sola. Los recuerdos me habían mostrado la verdad. Ahora debía decidir qué hacer con ella. Día 10. Practicaba caminar con el fisioterapeuta cuando Elena apareció en la puerta. No para visitar. ¿O no? Se plantó allí. Tacones repiqueteando impacientes.
Cara torcida en irritación como si mi casi muerte la hubiera fastidiado personalmente. Tenemos que hablar. ¿Anunció? Sin preguntar cómo me sentía. El fisioterapeuta miró entre nosotras. Vuelvo después. No. Dije firme. Quereré. Mi hermana no tardará. Los ojos de Elena se entrecerraron. María. Esto es serio. ¿Sabes lo que me ha costado tu accidentito? ¿Mi accidentito? Como si hubiera elegido que un camión aplastara mi coche. Tenía cita con el doctor Ramírez. Continuó. Ajena a la expresión atónita del terapeuta. El mejor cirujano plástico de Madrid. ¿Sabes cuánto dura su lista de espera? 8 meses. Pero tuve que cancelar porque has maxado nuestro seguro con tus cirugías. Apreté el andador. Nudillos blancos. Siento que mi hemorragia interna interfiriera en tus planes de Botox. No era Botox. Espetó. Era un mami makeover. No lo entenderías. Tener hijos cambia el cuerpo. Y Antonio se merece. Antonio se merece. Interrumpí. Voz afilada pese a la medicación. ¿Y qué merezco yo? Como quizás una visita familiar cuando casi muero. Puso los ojos en blanco. Literalmente. Como si dramatizara. ¿Estás bien ahora? ¿No? Pero esta cirugía era importante para mí. Para mi matrimonio. Y ahora espero hasta el año que viene cuando el seguro se resetee. Suponiendo que no tengas otro accidente. El terapeuta carraspeó. Señora. Su hermana sufrió trauma mayor. Cirugías múltiples. Codificó 2 veces. No necesito lecciones médicas. Cortó Elena. Necesito saber cómo lo va a arreglar. ¿Arreglar? Reí. Pero fue hueco. Amargo. Arreglar tu problema de cirugía estética mientras aprendo a caminar de nuevo. Ganas 6 cifras. Dijo como si explicara todo. Podrías pagarlo de bolsillo. Son solo 12.000. Solo 12.000 por su vanidad mientras yo yacía con metal sujetando huesos. No. La palabra colgó entre nosotras. Simple y final. Perdón. Después de todo lo que he hecho por ti. ¿Qué has hecho exactamente por mí? ¿Elena? Te dejo pasar tiempo con mis hijos. ¿Quieres decir cuando me los endosáis sin preguntar para que tengáis vuestros tiempos de adultos? El terapeuta intervino, quizás deban hablar en privado. Pero yo estaba harta. No. Mi hermana se va ahora. Elena se marchó bufando. Pero el daño estaba hecho. Ese encuentro encendió algo en mí, no rabia ciega. Sino una determinación fría nacida del dolor acumulado. Al día siguiente. Recibí el alta. Carmen me ayudó a vestirme. Sus ojos llenos de preocupación. ¿Segura de que no hay nadie que te recoja? ¿Segura? Mentí. Aunque el pánico me roía. Llamé a un taxi. El conductor me miró con lástima mientras cargaba mi pequeña bolsa. Llegué a casa de mis padres en Carabanchel. Esperando todavía ilusa un abrazo. Una bienvenida. En cambio, encontré las bolsas en el césped. Mamá y papá en la puerta. Antonio y Elena detrás como un tribunal. No puedes quedarte más. Dijo papá. Voz plana. Nos estás costando demasiado con tus facturas médicas. Pero. Casi muero. Balbucí. El mundo girando. Elena cruzó brazos, y nosotros tenemos vidas. Los niños necesitan estabilidad. No drama. Me quedé allí. Rota. Mientras se cerraba la puerta.
Llamé a mi amiga Sofía. Sollozando. Me recogió. Me llevó a su sofá en Malasaña. No estás sola, dijo, abrazándome mientras yo temblaba. Esa noche, en la oscuridad, el dolor se transformó, de herida abierta a cicatriz endurecida. Bloqueé sus números. Cambié cerraduras en mi apartamento reformado, que recogí esa semana con ayuda de Sofía. Cancelé las transferencias automáticas. Saqué a todos del seguro médico. No fue venganza impulsiva, fue supervivencia. Nacida de años de silencio acumulado. De traiciones disfrazadas de familia. Sabía lo que vendría, sin mi dinero. Su castillo de naipes se derrumbaría. Y así fue. Primero, las llamadas desesperadas desde números desconocidos. Mamá, María. El medicamento de tu padre se acabó. Sin seguro. Cuesta una fortuna. No respondí. Antonio, Elena necesita esa cirugía. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Ignoré. Luego. Los intentos de manipulación pública. Elena posteó en Facebook, devastada. Tengo que posponer procedimientos médicos importantes por problemas de seguro. Algunos son tan egoístas que prefieren ver sufrir a la familia que ayudar. Rezando por karma. Pero Sofía. Bendita sea. Había compartido mi historia en un grupo de amigos, fotos de mis heridas. Capturas de sus mensajes del hospital. Los comentarios no fueron como Elena esperaba. ¿No es esta la hermana que casi muere hace 2 semanas? Elena. ¿No posteaste quejándote de que no podía cuidar niños desde el liceu? Chica. El karma ya visitó. Solo que no a quien piensas. Elena borró el post en 1 hora. Pero las capturas circulaban. Papá probó otro enfoque, apareció en mi edificio. Pero había avisado a portería. Lo vi desde la ventana mientras lo escoltaban fuera. Gritando sobre hijas ingratas y que la sangre es más espesa que el agua. Sangre es lo que querían de mí. Le dije a Sofía. Pero no la que corre por venas. Sino la que sale de sangrarte seco sin darte un apósito. La actualización del seguro vino después. Elena intentó reclamar su cirugía como reconstructiva por trauma familiar. No solo la denegaron, la marcaron por fraude. Antonio dejó un voicemail en mi trabajo, María. Por favor. Elena se está desmoronando. Dice que quizás vendamos la casa. Los niños no entienden por qué tía María no habla con ellos. No podemos arreglarlo. Los niños. El único punto que me hizo dudar. Pero recordé, les habían enseñado a verme como un servicio. No una persona. Eso no era amor, era adiestrar a la siguiente generación de usuarios. La medicación de mamá para la diabetes se agotó al 5.º día. Llamó al 112. Alegando que moría y era mi culpa. Los paramédicos no se rieron cuando descubrieron que solo había perdido cobertura. No envenenada. La multa por llamada falsa fue registro público. Otra amiga me mandó esa captura. Al final de la semana. Su casa entró en predesahucio. Sin mi nombre en la hipoteca refinanciada. Y sin mis pagos. Habían perdido el plazo de gracia. Resultó que no habían pagado una sola cuota en 2 años. Pese a que les daba dinero específico para ello. ¿Dónde fue ese dinero? Pregunté a Sofía. Sacó el Instagram de Elena, vacaciones. Bolsos de diseño. Tratamientos spa. Mientras yo creía mantener un techo sobre sus cabezas. Las llamadas de parientes lejanos empezaron, tíos. Primos que no oía en años. La familia se ayuda. María. Van a quedarse en la calle. ¿Cómo puedes ser tan cruel? A cada uno. La misma respuesta, cubrí sus gastos 3 años.
Es turno de otro. Seguro que aprecian tu ayuda. Curioso cómo esas llamadas cesaron rápido. Nadie quería ser el nuevo cajero. Mi jefe llamó para ver cómo estaba, la noticia de tu accidente y situación familiar corrió por el sector. Tu puesto está seguro. Toma el tiempo que necesites. ¿Y si precisas algo? La empresa tiene recursos. Colegas profesionales mostraban más lealtad que parientes de sangre. 2 semanas tras el incidente del césped. Llegó una carta de un abogado, no mío. Suyo. Exigían reanudar apoyo financiero. Citando contratos verbales y dependencia perjudicial. Mi abogado Río, quieren demandar a la que hicieron sin techo mientras se recuperaba de un accidente casi fatal tras robarle. Por favor. Contrademando por robo. Estrés emocional y desahucio ilegal. Tendrán suerte si evitan cargos criminales. Lo mejor, no tuve que hacer nada más. Se destruían solos sin mi ayuda. El matrimonio de Elena se resquebrajaba sin fondos para su estilo. Mamá y papá se echaban culpas mutuas. La familia unida en usarme se fracturaba sin su recurso común. Sentada en mi apartamento esa noche. Brazos aún enyesados. Costillas sensibles. Pero algo más había sanado, la parte que confundía obligación con amor. Que aceptaba migajas y lo llamaba banquete. Mi nueva vida empezó cuando tiraron mis cosas al césped. Querían humillarme. Mostrarme desechable. En cambio, me liberaron. 3 meses tras cortarlos. Mi brazo salió del yeso. Fisioterapia avanzaba. Volví al trabajo a media jornada. La vida halló un ritmo nuevo, pacífico. Sin drama. Mío. Entonces empezó el mendigueo en serio. Comenzó con mamá llamando de un teléfono prestado. Sollozando, María. Por favor. Tu padre está en el hospital. Su medicación cardíaca. Sin seguro. Tuvo un episodio. Por un momento. Flaqueé. Luego recordé a él en el porche. Evitando mi mirada mientras mis cosas yacían en la suciedad. Llama a una ambulancia. Solicita la renta básica. Contacta a un trabajador social. No es mi problema. ¿Cómo puedes ser tan fría? Es tu padre. Era mi padre cuando cambió las cerraduras mientras me recuperaba de casi morir. Ahora es solo alguien con mi ADN. Colgó. Pero llamó 1 hora después de otro número, la casa se desahucia. Estaremos en la calle. ¿Es lo que quieres? Lo que quería era una familia que se preocupara si vivo o muero. No siempre obtenemos lo que queremos. Antonio probó siguiente. Con táctica distinta, apareció en mi trabajo. Montando escena en el lobby. Mi hermana deja que nuestros padres ancianos queden sin hogar. Anunció a quien escuchara. Gana 6 cifras mientras pierden todo. Seguridad avanzaba cuando mi jefe Carlos salió del ascensor. Oyendo el alboroto. ¿Es usted Elena López? Preguntó calmado. Ella se enderezó. Pensando en un aliado. Sí. Y María es la que casi muere en accidente hace 3 meses. A la que al alta encontraron sus pertenencias en el césped por su familia. Esa María. El rostro de Elena enrojeció. Eso no fue. Tenemos footage de seguridad que proporcionó para el caso legal. Continuó Carlos. Junto a mensajes que mandó mientras estaba en UCI quejándose de perder una cata de vinos. Quiere que los comparta con todos. Ya que le preocupa tanto la opinión pública. Elena se fue sin palabra. Pero la escalada siguió. Papá llamó del hospital. Voz débil pero manipuladora, podría morir. María. Vale más tu enfado que mi vida. Decidiste que mi vida valía menos que 20 euros de parking. Haz las cuentas.
Antonio mandó un email largo sobre cómo sufrían los niños. Echaban de menos a tía. No entendían mi abandono. Respondí una línea, no los abandoné. Decliné seguir explotada por sus padres. La familia extendida se alzó de nuevo. Más agresiva. Mi tía Carmen. Hermana de mamá. Me llamó llorando, se quedan conmigo ahora. Los 4 en mi piso pequeño. No puedo costearlo. María. Tienes que ayudar. Diles que se vayan. Pero son familia. Entonces págales tú. Ve cuánto dura tu sentimiento familiar cuando te drenan. A Carmen le tomó una semana exacta echarlos. La salud de mamá empeoró sin medicación. Mandó fotos de sí misma demacrada. Intentando culparme. Las reenvía a su médico, se niega a solicitar ayudas. Proporciónele recursos adecuados. El consultorio llamó a mamá directamente con info sobre programas de pacientes. Clínicas gratuitas. Solicitudes de dependencia. Mamá furiosa por airear negocios privados. El matrimonio de Elena implosionó, Antonio pidió divorcio. Custodia primaria. Presentó evidencia de irresponsabilidad financiera de ella. Incluyendo miles tomados de mí mientras alegaban pobreza. Me llamó gritando que había arruinado su vida. No. Elena. Arruinaste la tuya. Solo dejé de financiarla. El desahucio procedió, 30 días para vaciar. Papá tuvo un segundo evento cardíaco. Leve pero suficiente para hospital. Esta vez. Sin seguro alguno. Mamá mandó un email desesperado final, viviremos en el coche. Tu padre podría morir. Tu hermana pierde los niños. ¿Vale esta venganza? Lo pensé largo antes de responder, 3 años pagué vuestras facturas mientras vacacionabais. Cuidé vuestros niños mientras os dabais paz. Acudí a cada emergencia mientras no os molestasteis en visitarme casi muerta. Tirasteis mis cosas como basura mientras sanaba de cirugías que salvaron mi vida. Esto no es venganza, es consecuencia. Venganza sería destruir activamente vuestras vidas como intentasteis con la mía. En cambio, solo dejo de impedir que experimentéis resultados de vuestras elecciones. Sois adultos. Arregladlo como esperabais que yo arreglara llegar a casa del hospital con cuerpo roto y sin apoyo familiar. No contactéis más. Bloqueé esa dirección también. Sofía me preguntó esa noche si sentía culpa. Pensé en papá hospitalizado. Mamá con diabetes. Elena perdiendo niños. No. Dije honesta. Me siento libre. Hicieron elecciones al decidir que valía menos que nada. Ahora viven con ellas. Mi terapeuta dijo algo que caló, la culpa es por hacer mal. No has hecho mal al negarte a quemarte para calentar a quienes ni escupirían si ardieras. Tenía razón. No tenían derecho a mi dinero. ¿Tiempo? ¿Perdón? Lo tuvieron años y lo malgastaron. El teléfono sonó. Número desconocido. Contrajuicio. Respondí. Era Pablo. Mi sobrino, tía María. Mamá dice que ya no nos quieres. El corazón se me apretó. Pero sabía era manipulación de Elena. Usando al niño como arma. Pablo. Os quiero mucho. Pero a veces adultos toman decisiones duras. Mamá y yo tenemos problemas de grandes que nada tienen con vosotros. Dice que quizás vivamos en un albergue. Mamá y papá lo resolverán. Es su trabajo como padres. Te veré otra vez. Dudé. Quizás algún día cuando seas mayor. Cuando entiendas que el amor no debe doler. Tras colgar. Lloré por primera vez desde el césped. No por padres o Elena. Sino por niños atrapados en consecuencias parentales. Pero no llamé de vuelta.
No mandé dinero. No los rescaté. Porque contaban con eso, que rompería por los niños. Que usarían a Pablo y Lucía como palanca para reactivar el cajero. No jugaría más. No ya. 6 meses tras cortarlos. Llegó la llamada que lo cambió todo. Aunque no como esperaban. Sofía estaba conmigo cuando sonó el teléfono. Número desconocido. Pero intuí. Llámalo instinto o conclusión inevitable de sus elecciones. ¿Es María López? Voz profesional. Clínica. Sí. Soy el doctor García del Hospital La Paz. Su madre está crítica. Aún figura como contacto de emergencia en nuestro sistema viejo. Sentí nada. Ni pánico. Ni culpa. Solo vacío. ¿Tiene otra familia? Señora. Pide por usted. Dice que necesita contarle algo importante. Casi colgué. Pero algo me hizo tomar llaves. En el hospital. Caos, Elena gritaba a enfermera sobre seguros. Papá hundido en una silla de sala de espera. Envejecido 10 años en 6 meses. Ambos alzaron vista al entrar. Esperanza parpadeando. María. Gracias a Dios. No la tratan bien sin seguro. ¿Tienes qué? No tengo que nada. Dije plana. Pasando. Mamá en UCI. Máquinas pitando. La diabetes había devastado su cuerpo sin manejo adecuado. Fallo renal. Explicó el doctor. Diálisis podría ayudar. Pero sin cobertura. Abrió ojos al entrar. Por primera vez. Vi algo real, no cálculo. No manipulación. ¿Miedo? María. Susurró. Me senté. ¿Callada? Me muero. Lo sé. Necesito que. No. Parpadeó. Lágrimas rodando. Iba a decir que necesito que sepas algo. Esperé. El dinero. El que dabas para la hipoteca. Nunca. Nunca faltamos pagos. Lo ahorramos. Todo. Está en una cuenta para el colegio de los niños de Elena. La traición final, hordearon mi dinero mientras alegaban pobreza. Mientras me sangraban seco pensando que les mantenía a flote. ¿Por qué decirlo ahora? Porque muero con esta culpa. Elena no sabe. Tu padre quería decírtelo tras el accidente. Pero yo. Dije que lo necesitábamos más que tú. ¿Tenías seguro? ¿Tenías trabajo? Tenía una familia que me tiró cuando me volví inconveniente. Lo sé. Sollozó. Lo sé. Lo siento. Lo siento no arregla nada. Mamá. No deshace meses de dolor. Abandono. Crueldad. Entonces, ¿qué lo haría? Nada. Nada arregla esto. Hicisteis elecciones. Todos. Ahora mueres sola. Como casi muero yo. Me levanté para irme. Espera. ¿La cuenta? En Banco Santander. Bajo el apellido de soltera de tu abuela paterna. Isabel Ruiz. Hay 38.000. ¿38.000? Más los 2.500 que Elena robó. Más primas de seguro. Comestibles. ¿Utilidades? Todo. Habían robado sobre 90.000 euros mientras fingían desesperación. María. Por favor. Al menos asegúrate que los niños. Los niños tienen padres. Que lo resuelvan. La dejé allí. Elena intentó agarrarme en el pasillo, tienes que ayudarla. ¿Muere?
Yo también moría. ¿No os importó entonces? No me importa ahora. Eres un monstruo. Soy lo que me hicisteis. Mamá murió 3 días después. No volví. No pudieron pagar funeral. Así que el Estado lo manejó. Papá fue a vivir con su hermano en Andalucía. El hermano que apareció de pronto al oír del dinero oculto. Elena perdió custodia de niños Antonio, que usó sus crímenes financieros en corte. Se mudó con una amiga de instituto, posteando rants amargos sobre traición familiar en Facebook. Di la info de la cuenta al abogado de Antonio. El dinero era técnicamente robado mío. Documentado por transferencias para hipoteca no usada así. La corte ordenó devolverlo en caso de fraude. Puse cada céntimo en fondos fiduciarios para Pablo y Lucía. Accesibles solo para educación y tras cumplir 18. Tendrían una oportunidad que sus padres no les dieron. Pero tendrían que ganarla. La última vez que vi a alguno fue en un supermercado un año tras muerte de mamá. Papá compraba pan genérico con bonos de alimentos. Me vio. Empezó a acercarse. Paró. Nos miramos por el pasillo de cereales, extraños con ADN compartido y nada más. Abrió boca para hablar. Me giré y me fui. Mi teléfono vibró, Sofía testeando planes de cena. Mi familia real. La elegida. La que me eligió de vuelta. Dejé mi pasado en ese supermercado. Entre copos de maíz y promesas rotas. Pensé en mamá muriendo con confesión. Papá viviendo con desprecio de su hermano. Elena sola y amarga. Los niños creciendo sin la tía que los amaba. ¿Era venganza? Quizás. ¿Justicia? ¿Posible? ¿Necesario? Absolutamente. Me enseñaron que familia era transaccional. Que amor era condicional. Que solo valía mientras útil. Me enseñaron con cada visita hospitalaria ignorada. Cada demanda de dinero. Cada momento eligiendo sí mismo sobre mí. Pero me enseñaron algo más. No intencionado, que valía más que su trato. Que decir no era egoísmo sino autopreservación. Que a veces lo más amoroso para ti es dejar que tóxicos experimenten consecuencias de sus elecciones. Me llamo María López. Sobreviví un accidente casi fatal. Sobreviví algo peor, una familia que me habría sangrado seco y tirado el cascarón. Y finalmente soy libre de verdad.